Teresa, muchísimas gracias porque la verdad que me has dejado sin palabras. Lo que me has dicho pues me ha llegado al corazón y bueno, nada, toca reponerse un poco. En fin, muchísimas gracias. Agradezco a todos vuestra presencia en la presentación de este libro. Para mí es una enorme satisfacción descubrir que la historia de Almoradí pues también interesa. Bueno, la verdad es que tenía preparado un discurso aquí larguísimo, pero veo que tampoco se va a alargar demasiado. Intentaré resumir al máximo y hacerlo breve. Seguro que más de uno se pregunta si Almoradí tiene historia para hacer un libro como el que he hecho. Y la respuesta es que sí. Os aseguro que la tiene, algo que ni siquiera el terremoto consiguió destruir. Lo triste es que en gran parte se desconoce. Hay algunos historiadores que aseguran que en esta fértil tierra fueron los árabes los que fundaron una pequeña alquería a la que llamaron Al-Muwahhidin, que significa nuevos conversos. Si apagamos las luces y dejamos las de detrás, suficiente para ver yo mis apuntes. Perfecto. Esta es una noche muy especial en la que estamos hoy. También quiero destacarla porque hoy día de San Andrés, hace 750 años, que el rey Jaime I mandó sus ejércitos a liberar nuestro pueblo. Según la leyenda, lo hizo tras ver sobre la antigua mezquita, hoy la iglesia, unas aspas doradas, símbolo del martirio de San Andrés. Aquí las tenemos. Lo único cierto es que tras la reconquista en 1263, Almoradí pasó a ser una pequeña población que dependía de Orihuela. A partir de 1570 se construyen las acequias Mayor y del Río junto al Azud, lo que se amplía la zona de regadío y nos permite prosperar y crear riqueza, con lo cual se compra la independencia a Felipe II en 1583. Eso ocurre con el título que nos conceden de universidad. Se puede decir que nuestro pueblo, nuestra historia empieza en esa fecha, en 1583, porque es cuando se funda el primer ayuntamiento y digamos que como pueblo es nuestro origen ahí, en 1583. También el próximo año celebraremos el 430 aniversario de esa fecha. Bien, en 1610, vamos a ver si podemos pasar, aquí lo tenemos, así era Almoradí. La acequia mayor ya pasaba junto al pueblo, en lo que hoy sería el camino de Catral, se entraba al pueblo por ese camino, cruzando la acequia mayor, y hay también un cambio importante en ese año, y es que se instala el convento de San Francisco de Paula. La Orden de San Francisco llega a Almoradí y se instala en ese año, ahí justo en el camino del río. 2 siglos después, en 1818, aquí lo tenemos, por primera vez la Iglesia compra 2 taullas muy cerca del convento, en lo que hoy es la sede de la Junta Mayor de Semana Santa, y construye el primer cementerio extramuros. Tuvieron que hacerlo porque teníamos que protegernos de las continuas epidemias, ya que hasta entonces siempre se había enterrado justo al lado de la torre de la iglesia donde estaba el cementerio, y quien podía pagarlo en su interior, normalmente en el altar, en el altar de Nuestra Señora del Rosario. Normalmente se enterraba allí. También el que podía pagarlo pedía ser enterrado dentro de la iglesia del convento, habitualmente con hábito del convento de San Francisco de Paula. Al recién estrenado cementerio, aquí tenemos una imagen, la única que tenemos, fueron conducidas las más de 200 víctimas del terremoto que convirtió en escombros nuestra población el 21 de marzo de 1829. Murió el 10% de la población. Quiero aclarar que no quedó nada en pie, ni siquiera el convento. En contra de lo que se pensaba, no quedó absolutamente nada en pie. La causa de que muriesen tantas personas fue que el pueblo era un pueblo amurallado. El origen era árabe, tenía murallas y las mismas casas se ejercían de muros, con lo cual solamente los accesos se hacían por los caminos, y esa fue la causa de que el terremoto, al caerse las casas, muriese tantísima gente. No era posible, como digo, salir por ninguno de los sitios. En realidad nos había servido de defensa en epidemias y en guerras, pero en este caso se convirtió en una ratonera de la que era imposible salir. Los primeros en recuperarse del terremoto fueron los frailes, que a pesar de perderlo todo, tuvieron que reconstruir el convento, o pudieron reconstruir el convento rápidamente. Lo hicieron en el mismo lugar, sin esperar la reconstrucción aprobada por el rey Fernando VII, porque ya era un convento desamortizado y tenían que abandonarlo y tenían que marcharse a Castalla. Aún así, hasta 1835, una vez reconstruido, vivieron en él. Y hasta 1927 quedaron restos en la calle San Francisco. Ahora, como podéis ver aquí abajo, es muy fácil encontrar aún restos en casas particulares de ese convento.
A ellos les debemos la devoción al Santísimo Cristo de las Campanas, que nada tiene que ver con la leyenda que hablaban de que se había aparecido debajo del campanario en el terremoto. No, su aportación es muy anterior y venía del convento. El Cristo en realidad fue rescatado, como digo, de las ruinas del terremoto y llevado a la iglesia, pero fue roto a martillazos al inicio de la guerra civil. Lo que sí conservamos hoy, en manos particulares, es la imagen que se venera o que se veneraba en el convento de San Francisco de Paula. Es la imagen original y aunque está pendiente de una penetración, muy probablemente sea de Salcillo. Larramendi llegó a nuestro pueblo un mes después del terremoto, a finales de abril de 1829. Lo primero que hizo fue trazar los nuevos planos para la reconstrucción a partir de la calle de la Acequia, la misma que hoy es San Emilio. Nombró a su amigo personal Eugenio Fourtinier, encargado de las obras, y al obispo Herrero, intendente de las mismas. Él se marchó a finales de junio. En realidad, el que se quedó a cargo de las obras de aquí en Almoradí fue Eugenio Fourtinier. Él fue el responsable de las entregas. En 1832, por fin, se entregan las casas a la gente de aquí en Almoradí, a los vecinos que habían perdido todo. A principios del siglo XX, es decir, 60 años después, este plano es de 1900, el pueblo era prácticamente tal y como lo había diseñado Larramendi. Solo quedaba por construir precisamente las ruinas del convento, porque las habían hecho ellos, como ya he contado, sin contar con Larramendi, y el segundo tramo de la calle San Andrés, que no se llegó a construir hasta 1905 porque era la zona más baja del pueblo, la más inundable, y era muy complicado entonces construirla. Como digo, el pueblo estaba tal y como lo había diseñado Larramendi y estaba limitado por 4 ejidos, que se llamaban, que eran los límites del pueblo, que son norte, mediodía, levante y poniente. Bien, 50 años después, esta foto es de 1956, el trazado prácticamente era el mismo, es decir, no se había sobrepasado, apenas se había sobrepasado en el ejido de mediodía una manzana, ya ves que en el de poniente solamente está el teatro y está el cine Alcázar, prácticamente no se había sobrepasado 50 años después. Hoy, Almoradí ha multiplicado por 10 su extensión. Pues bien, lo que queda dentro de los llamados ejidos, es decir, esto que vemos marcado de amarillo, ese es nuestro trazado histórico y este es su recorrido de lo que trata este libro. Se trata de un trazado único en el mundo, ya que su arquitectura antisísmica no se había desarrollado nunca antes. La razón de que nuestras calles sean tan anchas es porque Larramendi calculó que en caso de un nuevo terremoto solo tendríamos que salir y situarnos en el centro. Por eso diseñó las casas con planta baja, sabiendo que si volvían a caerse, sus fachadas no volverían a provocar víctimas. Tampoco nunca se habían construido viviendas sociales para entregar a los pobres que lo habían perdido todo en el terremoto. Ya es hora de que empecemos a valorar un poco lo que tenemos. Gracias al archivo fotográfico de la familia Guardiola Viudes, ahora conocemos cómo era nuestra gente, nuestro mercado, nuestro paseo, nuestro ayuntamiento, nuestro paseo elevado que había en el centro, o nuestra iglesia, o nuestras calles, apenas 50 años después del terremoto. Mirar esta imagen de la calle Mayor, porque nos daremos cuenta de que tenemos la suerte de contar con calles de más de 14 metros, casi un siglo antes de que aparecieran los primeros coches a motor y los problemas de aparcamiento. Es decir, es un caso único. Aquí tenemos una comparativa con la actualidad, en el mismo sitio. Pero no solo es un recorrido que hago por el pasado, sino que lo que hago es en la actualidad. Lo que hago es buscar la huella de todo lo que aún conservamos. Así, en la calle de la Reina encontramos una de las últimas viviendas diseñadas por Larramendi. Se trata de una de las casas que se llamaban de primera categoría, que eran las que se entregaban a los pobres, porque se estaba totalmente gratuitas. Esta es de las casas que se entregaron en 1832 y conserva muchísimos de los elementos originales. Ya se perdieron este tipo de casas en la mayoría de los pueblos reconstruidos que fueron Torrevieja, Guardamar y Bellautuza. Aquí podemos comprobar que tenían dobles puertas para salir tanto a la calle como al patio rápidamente y evitar así el peligro que se tenía ante los terremotos. Por primera vez vamos a conocer en profundidad nuestra iglesia por un recorrido que ha supuesto varios meses de trabajo y de ayuda.
Es el edificio más antiguo del trazado y también, más allá de creencias religiosas, el que mayor patrimonio conserva. La campana Andrea, tendida en 1772, es el bien patrimonial más antiguo que conservamos. Fue rescatada del terremoto y en la guerra civil fue arrojada a la plaza, pero se recuperó de una fundición y pudo volverse a instalar en el campanario. Lo que sí voy a destacar es el órgano, porque ahora sabemos que fue Miguel de Alcarria quien lo construyó en 1865. Se basó en un diseño francés de un arquitecto de órgano que se llamaba Bossanet, que además fue utilizado para la Catedral de Lyon, en Francia. Sorprendentemente, allí encontramos un órgano prácticamente igual al nuestro. Por primera vez también vamos a conocer en detalle los secretos que esconde. De ahí vamos a ver su curioso sapo, que lo tenemos en la fachada del órgano. Aquí tenemos el sapo. Y también, ahora lo tenemos. También las caras, entre los más de 1500 tubos que tiene el órgano, y que lo veremos también, lo veremos por dentro, fotografiados. ¿Pasamos tú? Vale. Bien, nuestro teatro el próximo año cumple el 25 aniversario de su restauración. En el libro explico por qué y quién lo hizo, y también la importante actividad cultural desarrollada en él. La cultura, las tradiciones y las festividades también forman parte de este recorrido. Vamos a conocer el origen de la Semana Santa, de los moros y cristianos, de la unión musical, del fútbol, de la enseñanza y, por supuesto, también del casino. Nos encontramos en una institución, o en la institución de las más antiguas que tiene Almoradí. Bueno, no voy a alargarme mucho más, pero lo cierto es que hemos perdido demasiadas cosas. La estación, el puente de piedra del río, hemos perdido el puente de hierro, hemos perdido también el molino del azul, hemos perdido demasiadas cosas. De nada sirve lamentarse ahora, no vengo aquí a echar la culpa a nadie, porque todos somos culpables de no valorar lo que tenemos. Tenemos que cuidar lo que nos queda, tenemos que enseñar en las escuelas también nuestra historia. Hay que dar a conocer el patrimonio que guarda nuestra iglesia, la importancia de los ejidos, hay que recuperar sus nombres, del trazado histórico, único en el mundo, del azul. No consintamos perder nada más. Restauremos así, con criterio. En definitiva, conozcamos nuestra historia, nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra buena gente.